Chicos, ¿qué tal? Nos habíamos quedado en lo que eran las funciones reales de variable real. A continuación vamos a ver el dominio y el rango. Esto ya sabemos porque hemos hecho las funciones binarias. La notación es la misma o similar, ¿ya? Sino que en vez de conjunto A y B, ahora es reales en los reales. A ver, veamos. Dominio. Dice sea f la función de reales en los reales. Una función real de variables reales. Recuerda que para el dominio, tú vas a despejar la variable y. ¿Por qué? Porque vas a analizar los valores de x, ¿ya? Porque el valor de x en la recta de los abscisas es lo que te determina el dominio, ¿ya? Pero ¿cómo está denotado el dominio? Nosotros sabemos que el dominio, ¿ya? El dominio está dado por esta forma. X que pertenece a los reales, ¿correcto? Tal que existe, ¿qué cosa? Un único y que pertenece a los reales, ¿sí? Además, y recuerda que por regla de correspondencia, f de x es igual a y. Y esto debe estar incluido, o puede ser igual en los reales, en el conjunto de partida, ¿ya? En los reales. Listo, y así determinamos pues el dominio. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa es el dominio? Son las primeras componentes. ¿Listo? ¿Ya? Entonces no te olvides. El dominio está dado por x que pertenece a los reales. ¿Y qué es x? La primera componente. Tal que existe un único y que pertenece a los reales y f de x es igual a y. Y esto puede estar incluido o igual en el conjunto de partida. ¿Ya? No te olvides. Ahora, para el rango nosotros despejamos la variable x, porque vamos a analizar ahora los valores de y que te determina el rango. ¿Ya? Dice sea f o la función, ¿no?, de reales en los reales, una función real de variables reales. El rango, ¿cómo estará dado el rango? Ya no será pues, la primera componente, sino será la segunda. Yo diré y que pertenece a los reales, tal que va a existir. Ahora, antes que me olvide, ¿por qué ponía un único? Porque recuerda que para que sea función, la primera componente no se debe repetir. Por eso debe existir un único. Pero en el caso del rango, no hay problema. Existe un x que pertenece a los reales. Y también f de x por regla de correspondencia es igual a y. Y esto puede estar incluido ¿en dónde? En el conjunto de legada. ¿Y quién es tu conjunto de legada? Los reales. Listo, así de fácil. No te olvides, para el dominio despejamos la variable y para el rango despejamos la variable x. ¿Ya? Eso lo hemos visto también en el tema de relaciones. Ahora, vamos, hablando de regla de correspondencia. ¿Qué viene a ser la regla de correspondencia? Dice, en la función f de a en b, dice, si f de x, y, o sea, si mi par ordenado pertenece a la función, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que f de x es igual a ¿quién? Es igual a y. Y esto ya sabemos que esto representa ¿a quién? A la regla de correspondencia. ¿Ya? Esa es la regla de correspondencia. ¿Por qué? Nosotros sabíamos esto, ¿no es cierto? Tengo mi conjunto R de reales y esto también en los reales. ¿Ya? Vamos a hacerlo así pequeño nada más. Si mi función es así, esto sería f. ¿Ya? Recuerda que si este es x, ¿en qué se convierte esto? Si la función es f y esta es mi preimagen, recuerda, preimagen e imagen. No te olvides. El x se va a convertir pues en f de x. Y ese f de x, ¿a quién es igual? Esto hemos visto también. ¿Es igual a quién? A y. ¿Ya? X y y. Por eso dice que f de x es igual a y. Esa es la regla de correspondencia. Ahora, ¿dónde x? ¿Qué viene a ser x? ¿La variable dependiente o independiente? Será por la independiente. ¿Ya? El x no depende de nada, ¿no? Por la variable independiente,
que sería la preimagen, ¿no es cierto? ¿De quién? De Y, vía F. ¿Estamos de acuerdo? X es la preimagen de Y vía F, que es la función. Ahora, Y, ¿qué viene a ser? La variable dependiente. ¿Por qué? Porque Y depende de X. ¿Ya? Y depende de X. ¿Ya? Entonces yo diría que Y es la imagen de ¿quién? De X. ¿Ya? Vía F. Repito, X es la variable independiente, sería la preimagen de Y. Y Y sería la imagen de X. No te olvides que a esto le llamamos preimagen. La preimagen. Al conjunto de partida. Y al conjunto de llegada le llamamos imagen. Ya está. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, cuidemos eso, chicos. Ahora, veamos algo más. ¿Qué viene a ser aplicación? En la primera parte, cuando hemos visto en el anterior video, habíamos visto cómo reconocer si era función. Y ahí sí le hemos añadido aplicación. ¿Cuál era aplicación? Dice, sea la función de A en B. Recuerda que A sería mi conjunto de partida y B mi conjunto de llegada. ¿Ya? No te olvides, partida y llegada. Dice, se llama aplicación de A en B, sí y solo sí para todo. Ojo, recuerda, una cosa es a cada y otra es para todo. Para todo elemento de X que pertenece a A, le corresponde un único elemento de Y que pertenece a B. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Es decir, ¿ya? ¿Se visualiza? Listo, ya. ¿Qué quiere decir? Que para que sea aplicación, chicos, dice para todo elemento de X que pertenece a A. Para que sea aplicación, chicos, yo diré que el dominio de mi función, ¿no? Que es F, debe ser igual a ¿quién? Al conjunto de partida, que sería A. Recuerda que A es mi conjunto de partida. Por eso dice para todo, o sea, el dominio debe ser igual al conjunto de partida. Y eso ya lo hemos visto con un ejemplito anteriormente, cuando hemos reconocido qué cosa era una función. ¿Correcto? No te olvides, para que sea aplicación, el dominio de la función debe ser igual al conjunto de partida. Recuerda que aquí es el conjunto de partida. ¿Ya? Entonces yo pregunto, si yo te diría, ¿toda aplicación es función? Sí. La aplicación es un subconjunto de la función. ¿Toda aplicación es función? Sí. Pero si yo te digo, ¿toda función es aplicación? No. ¿Ya? Cuidado con eso. ¿Listo? Ahora, a esto, chicos, vamos a añadir una pequeña observación. Dice, y esto hay veces en los exámenes entra, ¿no? ¿Ya? Dice, si la función f tiene por regla de correspondencia f de x, pero dentro de esta función se ha seccionado dos o más funciones, podría haber, ¿no? Se llama sección, ¿no? Una sección de seccionamiento, se podría decir. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta función f está comprendido por dos, puede ser más. Una función f de 1 y una función f de 2. Cada función cuenta con su dominio. ¿Ya? Para que esto, chicos, represente una función, ¿ya? Para que esto represente una función, ¿qué tiene que ocurrir? Primero, el dominio, ¿ya? El dominio de mi función 1, el dominio de la función 1, interceptado con el dominio de mi función 2, ¿ya? La intercepción de los dominios tiene que ser diferente del nulo o vacío. ¿Ya? ¿Correcto? Tiene que ser diferente del nulo o vacío. Oh, perdón. No diferente. Igual. Perdón. Debe ser igual. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que la intercepción del dominio de estas dos funciones que comprende la función, no la función original, debe ser igual al vacío. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo intercepte estas dos funciones en sus dominios, debe ser igual al vacío. O sea, no debe haber intercepción. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta, tengo esta función y aquí tendría otra función de esta manera, digamos.
¿ya? Digamos así, una función constante, ¿ya? Y más adelante vamos a ver, para que esto represente una función, si yo trazo una recta vertical, debe cortarlo mucho en un solo punto. Y si fuese así, mira, si habría intercepción, ¿sería función? Ya no, ya. Porque si trazo así una recta, aquí habría un punto y aquí habría otro punto. Ya no sería función. O sea, esta ya no representaría una función. ¿Qué quiere decir? Que la intercepción de estos dominios debe ser igual al vacío. ¿Ya? No debe haber intercepción, en otras palabras. ¿Sí? ¿Ya? Es la primera condición. No te olvides. Una función puede estar contenida por dos o más funciones, que vamos a ver en los problemas también. ¿Ya? Segundo, ¿qué pasaría si a mí me pide el dominio de la función? O sea, me pide el dominio de la función. ¿A qué va a ser igual, chicos, el dominio de esa función? El dominio de esa función, chicos, va a ser igual ¿a quién? Al dominio de mi función 1, unión ¿con quién? Con el dominio de mi función 2. Con el dominio de mi función 2. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me piden el dominio de esta función, uno los dominios. Y eso sería el dominio de mi función. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si me pide el rango de mi función? ¿Ya? El rango de mi función. ¿A qué va a ser igual? Al igual que el dominio, acá será pues el rango de mi función 1. El rango de mi función 1, unión con el rango de ¿quién? De mi función 2. Listo. Así hallamos tanto el dominio como el rango. Pero no olvides el requisito, que la intercepción de los dominios debe ser igual al vacío. O sea, no debe haber intercepción. ¿Sí? Listo, una pequeña observación. Ahora, nosotros, ¿cómo graficamos funciones, chicos? ¿Ya? ¿Cómo graficamos? Dice, es la representación geométrica de todos los pares ordenados. ¿Qué quiere decir? Si esos pares ordenados yo lo ubico en el sistema cartesiano, ¿no es cierto? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, dice que pertenecen a la función. O sea, ¿qué quiere decir? Que si esos pares ordenados yo grafico en mi sistema de coordenadas, ¿ya? ¿No? Voy a empezar a graficar. Estas gráficas, chicos, es la unión de puntos. ¿Ya? Es la unión de puntos. ¿Y esos puntos qué son? Los pares ordenados. Por eso dice que la gráfica de una función está dado por todos los pares ordenados, x, y, que pertenece a quién? Al producto cartesiano, ¿no? Además, y es igual a f de x, la regla de correspondencia. Para x que pertenece al dominio de la función, y esto está incluido en el producto cartesiano, r por r. Entonces, no se olvide, la gráfica de una función es ¿qué cosa? La representación geométrica de todos los pares ordenados. Yo tengo acá un par ordenado, par ordenado, par ordenado. Y si yo uno esos puntos se representan o hacen una gráfica. ¿Listo? Entonces, para reconocer que sea función, hay un teorema. Yo puedo tener la gráfica de mis relaciones. Recuerden que las funciones son relaciones. Yo grafico esas relaciones. Pero ¿cómo yo identifico qué es función? Para eso existe un teorema. Lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Graficar una recta paralela al eje Y. O sea, este es mi eje Y, paralela. Entonces, ¿qué va a ser? Una recta vertical. Entonces, ¿qué dice? Si yo trazo una recta paralela al eje Y o una recta vertical, así, ¿correcto? A lo más o a lo mucho debe cortar en un solo punto. Acá voy a poner la recta que estamos utilizando. ¿Ya? Esa sería mi recta. ¿Ya? Si yo trazo una recta paralela al eje Y, debe cortar a lo más en un solo punto. Y observa que aquí hay un solo punto. O sea, esta era mi relación, y he trazado mi recta y está cortada a lo más en un solo punto. Profe, si trazo acá también, pues, pero solo una vez, ¿no es cierto? Si observas, aquí hay un punto. Para que sea función, debe cortar a lo más en un punto, a lo más. No puede haber dos. ¿Ya? Listo. A ver, entonces yo diré,
perdón. Entonces yo diré que esta es función, ¿no? Vamos a poner si es función. Ya, si es función. Listo, si es función. ¿Listo? Ay, perdón. Listo. Vayamos a la gráfica de la otra relación, ¿ya? Si nosotros trazamos una recta paralela al eje Y, profe, si yo trazo acá en el vértice, recuerden que esto es una parábola con eje focal paralelo al eje X. Profe, si yo trazo acá, va a cortarme un puntito, correcto, pero si yo trazaría en esta parte una recta vertical, ¿en cuántos puntos ya va a cortar? Ya va a cortar en 2 puntos, ¿no? Aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Esta es mi recta. Entonces yo diré, pregunto, ¿sería función? No sería función. Entonces a esto, a la gráfica le ponemos no es función. Si no es función, ¿qué es? Una relación. No es función. Listo, chicos, nada difícil, ¿no? Entonces no se olviden la gráfica de una función y el teorema para determinar qué cosa es una función. Si una gráfica, si una relación es una función, ¿no? Trazamos una recta vertical. ¿Listo? En la última parte vamos a ver el cálculo del dominio, algunas restricciones y cómo hallar también el grado. Nos vemos en el siguiente video. Chicos, terminamos la teoría de funciones, ¿ya? Para complementar a lo que hemos visto en la teoría, que es función binaria, que es función real de variable real, cálculo de, dominios, rangos, ahora vamos a ver el cálculo del dominio, ¿ya? Es lo que suele pasar o suelen preguntar en el examen. Profe, ¿y si me piden el rango? Fácil, a partir del dominio reconstruimos el rango. Eso lo vamos a ver en los preliminares. A ver, problema 1, dice, recuerda que despejamos la variable y. Recuerda que para el dominio despejamos la variable y. No olvides eso, ¿ya? Entonces, me van a presentar ciertos casos al momento de despejar. Primer caso, recuerda que f de x por regla de correspondencia es y. Y además, para hallar el dominio se tiene que despejar y. ¿Qué va a pasar, chicos, si tenemos expresiones que impliquen fracciones? ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Si en una función yo tengo fracción, se supone que el denominador, para que esté bien definido mi función, debe ser pues diferente de 0. Yo diré que p de x debe ser diferente de 0. No olvides, cuando tengamos expresiones que impliquen fracciones, el denominador siempre es diferente de 0, porque no puede ser 0, ¿sí? Vamos. Ahora, los 4 últimos casos, los cuatro casos que tenemos ahí, va a ser cuando impliquen raíces. Mira, yo tengo raíz, pero en el denominador, raíz en el denominador. Ahora, 2n, ¿qué tipo es? ¿Par o impar? Esto ya habíamos visto en relaciones. Algo complementario, lo profundizamos un poquito más. Recuerden que este 2n, además dice que n pertenece a los enteros positivos. Recuerda que este n va a ser un número par. El 2 multiplicado por cualquier número es par. Entonces, ¿qué digo? Si tengo raíz con índice par, ¿cómo debe ser la expresión que está dentro? O sea, la cantidad subradical. Sp de x, Sp de x debe ser mayor o igual que ¿quién? Que 0. ¿Ya? Recuerda, el p de x debe ser mayor o igual que 0, la cantidad subradical. ¿Por qué, profe? ¿Por qué mayor o igual que 0? Recuerden que no existe en los reales raíz, raíz cuadrada de menos 16, ¿no? Esto no puede ser negativo, ¿ya? En los reales no existe raíz cuadrada de menos 16. Si yo pondría raíz cuadrada de 0 es 0, raíz cuadrada de 16 es 4. Esta expresión debe ser mayor o igual que 0, ¿ya? Ahora, pero si esta expresión estaría en el denominador, este p de x, ¿no es cierto? Esta cantidad que está dentro de la raíz, ya no va a ser mayor o igual que 0, solamente será pues mayor que 0. El p de x va a ser mayor que 0. Va a ser mayor que 0.
Ya no igual. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando hay fracción debe ser diferente de 0. Solamente va a ser mayor que 0. ¿Sí? Ahora, 2n más 1, ¿qué tipo de expresión sería? 2n más 1 sería una expresión impar. ¿Ya? 2n más 1 es impar. Además dice que n pertenece a los enteros positivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Cuando tengo índice impar, ¿no es cierto? Esta expresión, ¿cómo va a ser? SP de X va a pertenecer a todos los reales. ¿Por qué, profesor, pertenece a todos los reales? Fácil explicación. Pregunto, ¿cuánto sería raíz cúbica de menos 27? Sería menos 3. ¿Existe para los negativos? Sí. ¿Cuánto sería raíz séptima de 0? 0. Raíz cúbica de 4, perdón, de 64. Sería 4, ¿no? Entonces existe para los negativos, para los positivos y para el 0. Quiere decir que este P de X va a pertenecer a todos los reales. ¿Sí? Ahora, ¿y qué pasaría si esta expresión ahora está en el denominador? ¿Ya? Entonces, esa expresión subradical o el radicando, P de X, ¿correcto? ¿A quién va a pertenecer? Va a pertenecer a todos los reales, pero ¿qué valor no debe tomar? Como está en el denominador, debe ser diferente de 0. Entonces, a todos los reales, excepto ¿el quién? El 0. Excepto el 0. Y de esa manera hemos determinado estos 5 casos posibles que se nos puede presentar en un ejercicio a la hora de resolver. ¿Sí? A ver, un ejemplo. Profe, usted está haciendo para el dominio. ¿Y cómo haríamos para el rango? Para el rango, algo similar podría ocurrir. Despejas la variable X y podría presentarse sus mismos casos, ¿no? Similar, se puede hacer. Y si no, a partir del dominio se reconstruye el rango, ¿ya? Ejemplo, a ver, dice, añade el dominio de esta función. F de X, raíz octava de 25 menos X cuadrado. Fácil, identificamos a cuál de estos 5 casos pertenece. Observo raíz. Raíz, raíz, raíz y raíz. 8 es par. 8 es par, aquí está. Entonces estaríamos en este caso. ¿Qué quiere decir entonces? Que este 25 menos X cuadrado, esta cantidad, toda esa cantidad, ¿cómo debe ser? Además, para el dominio ya has despejado Y, que es F de X. Recuerda que esta cantidad debe ser ¿cómo? Mayor o igual que ¿qué? Que 0. Listo. Para este tema, chicos, para dominios y rangos, solo necesitamos el uso de ¿qué? De las inecuaciones. Y esto hemos hecho en el tema también de inecuaciones cuadráticas, lineales, fraccionarias. Hemos visto la manera de resolver, ¿ya? Entonces, miren, yo tendría 25 menos X cuadrado. ¿Cómo debe ser? Mayor o igual que C. Pero recuerden que sería una inecuación cuadrática, donde el coeficiente principal no puede ser negativo. Entonces, multiplicando por menos 1, esto se va a convertir ¿en qué? En X al cuadrado menos 25, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre con el sentido? Cambia. Menor o igual que 0. ¿Ya? Recuerda que aquí estamos multiplicando por menos 1. ¿Ya? No olviden los casos o los pasos que se sigue para las inecuaciones. ¿Ya? Nunca puede ser negativo. En una inecuación cuadrática el coeficiente principal. Multiplico por menos 1 y el sentido que era mayor o igual cambia a menor o igual. Recuerden los pasitos para resolver una inecuación. Segundo miembro debe ser 0, siempre 0. Esto debe estar factorizado. Y aquí lo único que voy a hacer es aplicar esto. Debe estar factorizado, aplico diferencia de cuadrados. Será pues X más 5, ¿factor de quién? De X menos 5. ¿Menor que quién? Menor que 0. Ya está. Ahora, una vez que tengo factores, ¿qué hago? Ubico mis puntos críticos. Mis puntos críticos, ¿cómo lo hallamos? Igualando a 0. Aquí tendría el menos infinito. Y aquí tengo el ¿qué? El más infinito. Listo, menos infinito y más infinito. Si igual a 0, su punto crítico sería el menos 5. Por acá más o menos. Y si igual a 0, sería pues el 5. Por aquí el menos 5 y por aquí el 5. Recordamos inecuaciones. Perdón, aquí es menor o igual.
Si es menor o igual a abierto o cerrado. Ah, profe, eso nos ha enseñado, sería pues cerradito. En ambos puntitos. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Intercalamos, ¿no? Intercalamos los signos. Más, menos, más. Menor o igual, ¿positivos o negativos? Ah, profe, menor o igual, usted nos ha enseñado que vamos a tomar, ¿qué cosa? Los negativos. Listo. Entonces, por lo tanto, de aquí, yo ya tengo mi, ¿qué cosa? Mi dominio. Por lo tanto, el dominio de mi función estaría dado por ¿quién? Cerradito de menos 5 hasta 5. Listo, cerradito de menos 5 hasta 5. ¿Ya? Ahora, posteriormente, chicos, hay problemas, ¿ya? Hay problemas que se pueden hallar mediante las gráficas. Yo puedo graficar esto y de una sola puedo determinar su dominio y su rango. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente video cuando hagamos ya lo que son funciones especiales. Listo, chicos, espero que se haya entendido toda esta parte. Nos vemos en otro video.